Suin, feliz aniversario de bodas. Que sean muy felices. Todos a mi alrededor recuerdan que hoy es nuestro aniversario de bodas. Solo él, mi esposo Hee-Yan Lee. No. Tal vez lo recuerda, pero no le importa. ¿Ya me enviaste el informe de trabajo de hoy por correo? Todos dicen que Hee-Yan Lee es frío por naturaleza. Pensé que estos 3 años a su lado lo calentarían. Pero en su corazón no tengo ningún lugar. 3 años. Ya estoy cansada. Es hora de renunciar a este amor. ¿Dónde está Hee-Yan Lee? Señora, el señor Hee fue hoy a una joyería. Compró un collar de diamantes y ya regresó a casa. ¿Un collar de diamantes? Así que sí lo recordaba. Lo malentendí. Solo es que no es bueno expresándose. Quizás puedo intentarlo una vez más por nuestro matrimonio. Tío Zhou maneja a casa rápido. Bien. Salud. Felicitemos a Xiaogu por ganar el primer premio en el concurso tecnológico Golden Feather. Brindemos otra vez por Xiaogu. Felicidades. Gracias. Subu. Suin. Esta operación fue un error de Subu, causando pérdidas a miles de clientes. Ella me salvó la vida. No puedo abandonarla. Así que, ¿podrías asumir la culpa por ella? Yo, está bien. Me entregaré. Todas las consecuencias. Las asumiré yo. Bien. Solo serán 3 años. Cuando salgas, definitivamente me casaré contigo. Después de salir de prisión, cumplió su promesa y se casó conmigo. Pero en estos 3 años, nunca me miró realmente. Hermano Yan-Li, ¿no dijiste que me tenías un regalo? ¿Qué es? Ábrelo. Es tan hermoso. Gracias, hermano Yan-Li. Te lo pongo. MM. Listo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me encanta. ¡Guau! ¡Qué dulce! Sí. Ah, por cierto, hermano Yan-Li. Celebremos así en casa. Hermana Suin, ¿no se enfadará? No le hagas caso. Nuestro matrimonio solo fue por una promesa. Ajá. Así que no es que no se esfuerce conmigo. Es que su corazón nunca ha estado conmigo. Yan-Li, la semana que viene es mi cumpleaños. He reservado un restaurante, ¿podrías? ¿Cuántos años tienes? No me molestes con estas tonterías. Lo que más odio es este intercambio de regalos. Es un juego falso e infantil. Lin Suin. Con esa cara de desolación, ¿quieres arruinarnos la fiesta a todos? Hermana Suin, ¿estás bien? El hermano Yan-Li siempre ha sido así desde el instituto. Habla fríamente y te hace daño. Pero tú tampoco te enfades con él. Yo le llamaré la atención. Tía Zhang, rápido, tráele a la hermana Suin una toalla limpia y una manta, que no se resfríe. No hace falta. Señora, la señorita Su solo tiene buenas intenciones. Está empapada, mejor vaya a cambiarse de ropa. He dicho que no hace falta. Yan-Li, ¿recuerdas qué día es hoy? Claro que lo recuerdo. Así que lo sabías. Claro que lo recuerdo.
Hoy es el día en que Xiaobu ganó el premio Golden Feather. Justo estábamos celebrando. Has vuelto en el momento justo. Quédate aquí tranquila. No nos arruines la fiesta. Aunque eres la señora Ji. Hoy la protagonista en esta casa es Subu. Me temo que la señora Ji no entiende lo que significa este premio. Un matrimonio a cambio de 3 años en prisión. Y encima te crees la señora Ji. Hermana Suin, lo siento por lo de antes. El hermano Yanli solo. No podía soportar verme sufrir. Por eso te usó a ti. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. No te enfades con él, por favor. Hermana Suin, ¿y trajiste un pastel? Ah. ¿Estás bien? ¿Qué haces? Desde perseguirla desesperadamente, hasta ir a prisión por ella durante 3 años. Y luego, después de salir de prisión, él cumplió su promesa y se casaron. Han pasado 6 años enteros. Su favoritismo nunca te concedió ni un poco. Lin Sukin, ellas tienen razón. No eres la protagonista de esta casa. Hermano Muen, ¿qué haces aquí? Después de tantos años sin verte. ¿Cómo terminaste así? Vamos. Xiaoqin. Te he estado buscando todo este tiempo. ¿Sabes? El sistema algorítmico que me ayudaste a hacer hasta ahora sigue siendo la arquitectura central de nuestro grupo. Todos en el círculo lo saben. Eres la ganadora del premio Golden Feather, Q. Pero después de eso, no tuvimos más noticias tuyas. Me alegro de que haya salido. Ya que te lo prometí. Definitivamente lo cumpliré. Primero nos comprometemos. No quiero que vuelvas a exponerte públicamente. En el futuro, trabaja como secretaria en el grupo Ji. Quédate tranquila y en tu lugar. Xiaoqin. No hay que quedarse bajo un alero que gotea. Y perderse todo el cielo. Tienes razón. No debería quedarme más bajo ese alero que gotea. Xiaoqin. Este es mi contacto. Grupo Lian. Si encuentras alguna dificultad, búscame sin dudar. Gracias. Ustedes dos tienen mucha química, ¿eh? ¿Te gusta? Me gusta. Tía Zan. Señora, ¿qué ordena?
Ayúdame a darle esto a He Jianli. Agradecer a la señorita Su por salvarle la vida. Dele un poco más de tiempo. Entre marido y mujer. ¿Qué rencor dura toda la noche? Ya le di su última oportunidad. Es solo que en su corazón solo está Su Wu, a quien ama profundamente. ¿Dónde hay lugar para mí? Asistente Wang. Este es mi informe de renuncia. Por favor, encárgate del proceso. Señora, ¿va a renunciar? ¿No tomó este trabajo para estar cerca del señor He? Ahora. Ya no es así. Después de todo, en sus ojos nunca existí, ¿verdad? Señora, su capacidad laboral es realmente excepcional. Es una pena que se vaya así. Gracias por su cuidado estos años. Pero mi decisión es firme. Su identidad no debe ser revelada a nadie. Sus asuntos tampoco necesitan ser contados a mí. Todo debe seguir las regulaciones de la empresa. El señor He dijo que los asuntos de la señora se manejen según las reglas de la empresa. Entonces, el señor He debe saber sobre la renuncia de la señora. Lin Sukin, tráeme un vaso de agua. Señor, la señora no está en casa. ¿Qué juego está jugando ahora? ¿Dónde está? La señora empacó temprano y se fue. Se fue. Señor, anoche trajo a la señorita a su casa. Quizás la señora se enojó. Jugando a escaparse de casa. Lin Sukin, tú misma te lo buscaste. No esperes que te perdone. Hermano Muen, ¿qué haces aquí? Escuché que piensas renunciar. ¿Te interesaría unirte a mi empresa? Estamos formando un equipo técnico central. Justo necesitamos a una campeona del premio Pluma de Oro como tú. Si estás dispuesta, te esperaré. No juegues esos trucos de pretender alejarse para acercarse conmigo. La abuela quiere que vayamos a la casa ancestral a cenar. A las 6 esta noche. Si llegas tarde, mejor ni vengas. En todos estos años en la familia He, solo la abuela ha sido buena conmigo. Incluso si voy a divorciarme de He Jianli. Debería despedirme bien de la abuela. Sukin. Cuando lo decidas, contáctame. Gracias, hermano Muen. Qingyin ha vuelto. Siéntate, vamos a comer. Después de tanto tiempo fuera, por fin te dignas volver. Justo a tiempo. Zhang Ma no da abasto. Ve a la cocina a ayudar a limpiar. Y prepara unos platos más. Mamá. Hoy estoy cansada. No quiero cocinar. Ella antes siempre se esforzaba por complacer a mamá. Hoy se atrevió a rechazarla. Cansada. ¿Qué tanto te puedes cansar sentada en la oficina? Si eres tan delicada, mejor renuncia. Quédate en casa. Así evitas hacer el ridículo afuera. Ya renuncié. ¿Qué? Inin, no digas tonterías. Siéntate a comer. Siéntense todos. Ven, siéntate aquí. Qué extraño. Antes, Lin Sukin siempre insistía en sentarse junto a Jianli. Hoy ni se queja ni hace ruido. Antes, para que todos me aceptaran, dejaba todo para complacer a todos. Ya no lo haré más. Lin Sukin, ¿dónde está tu anillo de bodas? Ya terminé. Tengo asuntos, me voy primero. No finjas. Simplemente no te lo pones por ahorrar. Ni siquiera eso puedes admitir. No tienes ni un poco de la elegancia de Su Wu. Mamá, comamos. ¿Para qué mencionar a Su Wu? He Jianli.
Sugu es tu punto débil. Ni siquiera toleras que otros bromeen al respecto. Yo, tu esposa. ¿Qué soy realmente en tu corazón? Últimamente, realmente es diferente a antes. Asistente Wang. Vine para la entrega final del trabajo. Miren, ¿es la señora He? ¡Qué hermosa! Dicen que es la nueva genio de algoritmos en el mundo tecnológico. Con razón el director He nunca tiene rumores. Resulta que la señora He es tan excelente. Casada en secreto por 3 años, siendo tu esposa y secretaria. Nadie sabía que yo era la señora He. Pero ahora traes a Sugu a la empresa. Que la secretaria traiga un café. Secretaria Lin, la señorita Su quiere que le lleves un café. Bueno, es el último día. Que sea la última vez. Que le preparo un café. ¿Quién te dejó entrar? Hermana Sukin. No te pongas paranoica. En un lugar como la empresa, ¿no es un poco excesivo tener celos? ¿Tú abrazas a mi esposo y dices que yo soy excesiva? Eres realmente... este café. Ah. Suin, aunque no me caiga bien. No hace falta que me quemes a propósito. Lin Suin, estás loca. Si quieres hacer una rabieta por celos, mira tu posición. Haz lo que ves. Antes me habría esforzado al máximo en impediros, pero ahora no lo haré. No me importa lo que pienses, si vuelve a pasar. Lárgate de la empresa. No habrá una próxima vez. Hoy ya era el último día. Te agradezco que me hayas hecho irme antes. Y Yanli. A partir de ahora. Nunca más nos veremos. Yanli, bebe un poco de agua. Ella siempre me la servía, ¿qué le pasa últimamente? Se comporta de manera muy extraña. Lin Suin. Cada vez que vuelvo, ¿no aparece al instante? ¿A qué está jugando hoy? Señor, ha vuelto. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Y la señora? No me ha oído llamarla. Señora, señor, la señora no ha vuelto a casa. ¿No ha vuelto? ¿Qué significa eso? Se lo dije la última vez, después de que la señorita Su celebrara aquí, se marchó a la mañana siguiente. Y hasta ahora no ha regresado. Señor, la última vez realmente le rompió el corazón a la señora. Me duele verlo. Su carácter es demasiado frío. La señora es tan buena, y usted la ha herido profundamente. Me temo que será difícil recuperarla. Ridículo. ¿Cree que así puede llamar mi atención? Señor, estos son los documentos que dejó la señora antes. ¿Aún no los ha visto? Ella no entiende nada de esto. Será porque Sugu es llamado genio de los algoritmos por los medios. Y por eso, ¿ella usa esto para competir por atención? Es realmente absurdo. No le haga caso. Ella es una huérfana. ¿A dónde puede ir si deja la familia He? Quizás en unos días vuelva arrastrándose. ¿Acaso me confundí entonces?
Xiao Wu. Cena, sí, espérame. Señor, el documento. Quizás se tomó el documento equivocado. Ya he revisado el documento, no es nada grave. No digas más. Ay, señor. Este es el documento que la señora le dio al señor. Ay, Director He, su café. El sabor no está bien, llévelo de vuelta y hágalo de nuevo. Sí, es la nueva. La secretaria lo hace por primera vez, aún no es hábil, le pediré que lo haga de nuevo enseguida. ¿Dónde está Lin Suin? Que ella lo haga. Director He. La señora ya renunció. No lo sabía. ¿Qué? ¿Renunció? El proceso de renuncia de la señora. Ya se completó, se fue la semana pasada. Ya renuncié. ¿qué? ¿Cómo es posible que realmente renunciara? ¿Acaso no era solo hablar por hablar? Me culpo por haberla consentido demasiado, esta vez incluso se enojó. Primero se fue de casa, luego amenazó con renunciar. Director He, en realidad, la señora, no se preocupe por ella. Ella, que ha estado en prisión, sin la protección de la familia He. ¿Qué empresa la contrataría? Además, se esforzó tanto para quedarse a mi lado. No pasará mucho tiempo antes de que regrese por su cuenta. Sí, director He, cuando la señora vino a la empresa. Fue para estar cerca de usted, todos estos años su dedicación hacia usted. La hemos visto claramente, una persona así. Definitivamente no se iría fácilmente. Por cierto, señor, la señorita Subu envió un mensaje. Recordándole que no olvide asistir a la fiesta de la familia Liang. Vaya. Suin, asistir a la fiesta de la familia Liang. No puedes ser descuidado. Eres tan hermosa. Debes elegir un juego. De joyas que impresionen la ocasión. Sansan, no es necesario tanto problema. Simple y elegante está bien. Va, otra persona pobre. Vayamos a ver allá. Oye, señorita, puede mirar, pero por favor no toque. Nuestro collar está hecho con piedra original africana, cortado a medida. Único. Su valor es de 40 millones. No es algo que cualquier persona pobre que llegue de la nada pueda tocar. Allá, por allá, quizás tengamos algunos más adecuados para su nivel de consumo. ¿Necesita que la lleve a ver? Allá puede haber algunos estilos pasados de moda. Oye, ¿cómo hablas? ¿Miras a la gente con desprecio? Sansan, olvídalo, para trabajar en Liang. Se depende de la habilidad, no del vestuario. Ni de collares caros. No es necesario discutir por esto, vámonos. De baja categoría. Salud. Cuando la familia Liang ha tenido a una mujer tan hermosa. El señor He también vino a la fiesta de Liang. No es que nunca asiste a este tipo de eventos. Mira, el collar que lleva la señorita Su, lo he visto antes. Dicen que un magnate subastó específicamente una piedra original de África. Hecho a medida, vale 40 millones. Resulta que ese collar de diamantes fue preparado por He Jianli. Para ella. Claro, él siempre ha estado dispuesto a darle lo mejor. Mira el collar de esa persona, qué barato. ¿No será de mercado callejero? Exactamente. ¿Cómo es que eres la señora He y ni siquiera tienes joyas para la fiesta? Tienes que comprarlas ahora. Antes, en la familia He Jianli no me permitía asistir a fiestas. Antes, Lin Suin, cada vez que me veía, insistía en quedarse a mi lado. Esta vez ni siquiera me miró. Hermano Jianli, hermana Sukin. ¿Cómo es que también vinieron? Ya renunció a la empresa He, probablemente quiere aprovechar la oportunidad para buscar un trabajo. Hermana Sukin, ella te quiere tanto. ¿Cómo podría renunciar a la empresa He? ¿No será que está jugando duro para conseguir y quiere aprovechar para retenerte? Pero se viste tan pobremente. Tal vez deberías darle una oportunidad.
Lo de la quemadura no fue intencional. Lo de la última vez fue su culpa, a menos que te pida disculpas, de lo contrario. No la perdonaré. Es el señor Liang. El señor Liang también vino a la fiesta. ¿Qué día es hoy? No pensé que el señor He y el señor Liang asistirían al mismo tiempo. El señor Liang debe estar buscándome. Soy profesor de matemáticas contratado por la familia Liang. Mañana empiezo en Liang. No pensé que el señor Liang vendría personalmente a buscarme. Señor Liang, ya llegó. Soy Sugu. Lin Sukin. Este collar lo elegí especialmente para ti, solo tú. Puedes hacer justicia sobre ello. Dios mío, es un diamante de la colección real europea, vale cientos de millones. Lo importante es que ni con dinero puedes comprarlo. El señor Liang se lo regaló sin pestañear. ¿Quién es ella? Muen, esto es demasiado valioso. Entré a Liangxi para trabajar, no para competir en belleza, y no lo necesito. Compra un collar para que me ayude a lucir. Mereces lo mejor. Hermano Yanli. Hermana Suin, ¿qué relación tienes con el director Liang? Un gesto tan íntimo no es muy apropiado, ¿verdad? Ella, que solo ha sido secretaria. ¿Por qué Liang Muen la trata de manera especial? Hermana Suin, ella realmente haría cualquier cosa por ti. Es capaz de hacer cualquier cosa. Suin. Mañana, el departamento técnico tendrá un colega contratado externamente. Vendrá a dar una capacitación. Se llama Subu. Sus logros son impresionantes. Ella también asistirá a la fiesta esta noche. ¿Quieres que te la presente? Subu. ¿La conoces? Sí. ¿Este genio de los algoritmos del que hablas? Es el amor platónico de He Yanli. Y también fue quien se interpuso en nuestro matrimonio. ¿Era ella? Hermano Muen, sé que esto es abuso de poder. Pero no quiero que tenga ninguna relación conmigo ni con Liangxi. Mañana, como instructora de cálculo de Liangxi, iré a dar la capacitación. Voy a saludarlo primero. ¿Podrías? Director Liang, ¿tú también estás aquí? Soy Subu, mucho gusto. Ya te habías ido de Hisi con el rabo entre las piernas. No pensé que tan rápido te aferrarías al director Liang, pero siendo solo una secretaria, ¿con qué capacidades entraste a Liangxi? Hermana Suin, ¿tú también estás aquí? ¿Viniste a buscar trabajo? ¿Quieres que te presente? Ya que Liangxi también la eligió a ella. Entonces, no puedo trabajar junto a ella. Espera. Suin. Señorita Su. La capacitación programada para mañana. Cancelada. ¿Qué? Director Liang, ¿qué significa esto? ¿No habíamos llegado a un acuerdo? Hermana Suin, ¿acaso le hablaste mal de mí al director Liang a mis espaldas? Señorita Su. No importa lo que haga Suin. Yo siempre estaré de su lado. Resulta que, de verdad hay alguien que me elige sin dudar. Liang Muen. ¿Con qué derecho la defiendes? Señor Liang, temo que su elección sea un error. ¿No sabe que ella estuvo en prisión? ¿Qué? ¿En prisión? No puede ser, se ve muy decente. Con razón alguien dijo que vestía pobremente. Resulta que tiene antecedentes penales. Bien, que pruebe cómo se siente que le saquen los trapos sucios en público. Ahora sabes lo cruel que es el mundo sin mi protección. Usted la valora tanto, que no la deje engañarle.
Señorita Su. En cuanto al pasado de Swin, creo que todo tiene una explicación, no debemos juzgar a la ligera. Palabras huecas. ¿Cuánto la conoce? Señor Liang, es usted muy magnánimo. No teme que ¿ella arruiné la reputación de Liang Group? En Liang Group valoramos la capacidad y el carácter. Pero nunca contrataríamos a alguien que se entrometa en matrimonios ajenos y destruya familias. Tú. Hermano Muen, gracias. ¿No me culpas por hacerte perder a un genio de algoritmos? Sugu sí es un genio. Pero no se compara ni con un dedo tuyo. El proyecto que desarrollaste en la universidad aún es inigualable en la industria. Swing. No dudes de ti misma, siempre has sido brillante. Resulta que aún hay alguien que me elige con tanta firmeza. Entonces no defraudaré, haré que Liang Group alcance nuevas alturas. ¿Por qué una mujer con antecedentes penales logra que Yan Li y el señor Liang la vean con otros ojos? No lo acepto. ¿Qué pasa? Me duele mucho el pecho. Xiaogu, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Quizás son secuelas de cuando te rescaté del agua. Volvieron a atacar. La hermana Suin incitó al señor Liang a rechazarme para entrar a Liang Group. Me enojé. Resulta que Lin Suin aún guarda rencor contra Xiaogu. Por lo sucedido antes. Hermano Yanli, ¿acaso no voy a llegar vivo al hospital? Tranquilo, no te dejaré que te pase nada. Ojalá esta vez ella entienda las consecuencias de actuar a lo loco. Swin, ¿estás bien? Estoy bien, no te preocupes, hermano Muen. Pronto me voy a divorciar. Con quien esté él, ya no me importa. Mamá. Lin Suin, Yan Li está enfermo. Tiene fiebre alta. ¿Cómo lo cuidas? Vuelve ahora mismo. Bueno, aún no estamos divorciados. Será como si volviera a casa para aclararle las cosas. Lin Suin, por fin has vuelto. Mira qué hora es. Yan Li sigue enfermo. No estás en casa cuidándolo bien. ¿Dónde diablos te has metido? Eres una verdadera calamidad. Mamá, tenía algo que hacer, acabo de terminar. ¿Algo que hacer? ¿Qué podrías tener que hacer? Un holgazán que vive de nuestra familia Ji. Todo el día sin hacer nada, ni siquiera sabes que tu marido está enfermo para cuidarlo en casa. ¿De qué sirves? Más vale tener un perro que al menos cuide la casa. Con el médico aquí, que yo esté o no, no es gran cosa. ¿Qué tonterías dices? Ve a la cocina ahora mismo. Prepara un poco de sopa ligera y unos platillos para Yanli. Los comerá cuando despierte. No iré. Tía Zhan, prepara algo de comer para el señor. Sí, señora. Lin Suin, ¿te has vuelto loco? ¿Dejas que la sirvienta lo haga? Te dije que fueras tú, ¿me oíste? Dije que no iré. Si mamá cree que la sirvienta no lo hace bien, puede hacerlo usted misma. Bien, muy bien, Lin Suin. ¿Te crees muy independiente? Vale, si no cocinas. Recoge la ropa que Yan Li se ha quitado. Lava lo que haya que lavar. Esto sí sabrás hacerlo, ¿no? No me digas que ni para eso sirves. Tía, el hermano Yan Li ya despertó. Ah, hermana Suin. Por fin has vuelto. El hermano Yan Li está enfermo. Y ni siquiera estás a su lado cuidándolo.
Realmente no te importa. Aunque yo no esté bien de salud, al menos sé. Cuidar al hermano Yanli es más importante. Resulta que cuando no estoy aquí, este lugar ya se ha convertido en el hogar de otra persona. Soy tan tonto. Lin Suin, ¿qué actitud es esa? ¿No ves que Xiao Bu te está hablando? Yan Li sigue enfermo. ¿Cómo eres como esposa? Tú. Después de que te vayas, no vuelvas más. Suin. Antes, cuando me enfermaba, siempre aparecías a mi lado de inmediato. Cocinabas para mí, me cuidabas para que tomara la medicina. ¿Hasta cuándo vas a seguir con estos berrinches? Yan Li, estás despierto. Vamos, toma esto. Vamos. No hace falta, yo mismo. Yan Li, estás muy débil, no te esfuerces. Dije que yo mismo. De verdad se fue sin ni siquiera una palabra de preocupación. Oye, hermano Yan Li. Adivina a dónde fue tu esposa. Parece que Lin Suin ya volvió a la empresa. Se incorporó a una empresa, pero no a Hisi, sino a Liangxi. ¿Qué dices? No puedo creerlo. Te amaba tanto, que hasta estaba dispuesta a morir por ti, y realmente te dejó. Un amigo de Liangxi me dijo que vio a tu ex secretaria en Liangxi. Lin Suin, ella, que ha estado en prisión. Sin experiencia laboral, ¿qué puede hacer en Liangxi? Seguramente volverá pronto. Es que una empresa tecnológica como Liangxi, ¿cómo le daría buen trato a alguien que entró por enchufe? La gente de Liangxi seguro que no la soporta. Tal vez en unos días la echen de vuelta. Lin Suin. ¿Cómo te atreves a ir a Liangxi? No, no puede ser. Ella me ama tanto. Solo está enojada. Cuando se le pase el enojo, volverá, ¿verdad? Suin, esa reparación que hiciste la última vez fue increíble. Nuestro equipo quiere invitarte a comer. Son muy amables. Vamos a trabajar juntos en el futuro. Sí. Bueno, tenemos cosas que hacer. Nos vamos primero. Lin Suin. Vine a buscarte para darte una salida. Fuiste tan duro con Subu la última vez. Y encima te quedas en Liangxi por enojarte conmigo. Si no tienes talento para los algoritmos, no te quedes en Liangxi. Me has avergonzado. Los técnicos de Liangxi son todos doctores y másteres, personal profesional. Nunca imaginé que pudieras conversar tan agradablemente con ellas. Cuando empezaste a entender todo esto, Suin, tenemos que hablar. Creo que no tenemos nada de qué hablar entre nosotros. ¿Por qué tienes que hablar mal de ella a espaldas de Yang Muen? ¿Quitarle el puesto de ingreso a Liangxi a Subu? Así que el presidente He vino a pedirme explicaciones. ¿Qué pasa? Tu amor platónico ya te lloró las penas, ¿no? Responde a mi pregunta. ¿Fuiste tú quien le dijo a Liang Muen que la rechazara? El presidente Liang tiene sus propios criterios para contratar personal. Quizás él considera que la persona que necesita que otros carguen con su culpa para poder salvarse no cumple con los estándares de contratación de Liangxi. La capacidad de Subu es evidente para todos. Incluso si no puede entrar a Liangxi, Hisi la recibirá con los brazos abiertos en cualquier momento. Hay un montón de lugares donde puede desplegar su talento. Si es así, ¿por qué el presidente He tiene que venir específicamente a interrogarme? ¿Solo ve a consolar a tu Subu, no es suficiente? Parece que ya no me necesita de verdad. Vine solo para advertirte. No creas que al acercarte a Liang Muen, ya tienes un respaldo. Yan Li, ¿viniste a verme solo para decirme todo esto? No, no puedo dejar que se vaya así como así. La abuela escuchó algunos rumores. Ya está empezando a sospechar un poco. He reservado una mesa en un restaurante para esta noche.
incluso si es una actuación. Tienes que terminar la obra conmigo. La salud de la abuela no es buena. No deberíamos hacerla preocuparse. Aprovechando esta oportunidad. También está bien decírselo todo claro. Hiyanli. MMM. Al final no pudiste aguantar más y vas a humillarte, claro. Después de dejar la familia Ji. ¿Cuánto tiempo más puedes seguir siendo tan testaruda? Ahora vamos a un restaurante en el que invirtió la familia Ji. Aunque está en las afueras, el entorno es muy agradable. Basta con que los camareros nos vean cenando juntos, ella se quedará tranquila de forma natural. No me refería a eso. ¿Qué pasa, Xiaobu? Yanli, ¿puedes venir a recogerme? Hay mucha gente aquí. De repente me duele mucho el pecho. Me siento fatal. Envíame tu ubicación. ¿Dónde estás? Ella está justo en la entrada. Todo alrededor es el hotel. Hay mucha gente pasando. Si se queda sola un rato, no debería pasar nada. Pero Xiaobu tuvo una recaída de su vieja enfermedad. No hay nadie con ella. Su salud está tan débil, y es por mi culpa que está así. Suin es tan buena persona, ella lo entenderá. Bájate del coche primero, tengo unos asuntos que atender, vuelvo a buscarte en un rato. Bájate. Hiyanli. Sé que nunca me has amado. Pero ya que hemos llegado hasta el divorcio, ¿por qué aún no me dejas en paz? ¿Ni siquiera me quieres dejar un poco de dignidad final? La herida es muy profunda. Tenemos que ir al hospital inmediatamente. Llueve tan fuerte afuera, como Hiyanli se atreve a. ¿Dejarte aquí sola? Te llevo al hospital. Sí. Así que me dejaras sola. Fue porque fuiste a buscar a Subu. El presidente del grupo Ji, Hiyanli, visto en público, escolta a Subu al hospital en medio de la noche. Los dos tienen un trato muy cercano. Se rumorea que pronto habrá buenas noticias de su relación. Así que no me dejó sola a propósito, sino que tenía prisa por ir a buscar a Subu. Hiyanli, ¿cómo pudiste hacer esto? Ignoraste mi seguridad y me dejaste tirada bajo la lluvia. Si pudiera volver atrás, preferiría no haberte conocido nunca en mi vida. La herida no es tan profunda. Después de limpiarla solo hay que vendarla. No te mojes la zona en estos días. Cambia el apósito regularmente para evitar infecciones. Descansa. No hagas que tu pierna cargue demasiado peso. Sí, gracias. De nada. Ese que acaba de irse es tu novio, ¿no? Se le nota lo nervioso que estaba. Quería que la herida estuviera en el lugar de ti. Te equivocas, no somos novios. Somos mejores amigos. Hermano Muen. Gracias, te he molestado mucho. Ah, perdón por el error. Da igual, amigo, o lo que sea. Es tan tarde y llueve a cántaros. Que pudo traerte aquí a tiempo. Es un gran amigo, de verdad. Hermano Muen, te he vuelto a molestar esta noche. Muchas gracias.
Hermano Muen. Por cierto, ¿cómo es que pasabas por allí justo? En realidad, no fue una coincidencia. Tenía pensado darte esto. Te llamé y no contestabas. Un colega me dijo que te subiste al coche de Hiyali. Así que lo seguí. No me esperaba. Ábrelo. Esto es. Una invitación para la conferencia internacional de algoritmos y aplicaciones de élite. Piden que Lian envíe un representante a dar la charla principal. Creo que tú eres la persona más adecuada. Yo representaré a Liang en la conferencia. Es demasiado importante, acabo de entrar en Liang. Swin, Con tu talento, puedes con ello. ¿Recuerdas el sistema central? ¿qué me hiciste en la universidad? Su concepto base sigue siendo puntero. Este escenario siempre debió ser tuyo. Hace 6 años. Por amor, renuncié a honores y carrera. Esta vez. Lo haré mejor que antes. Hay tantas figuras top de la industria en esta conferencia. Tranquila, Swin. Aunque solo tuviste 2 días para preparar este proyecto, recibió críticas excelentes en la empresa. Después de tantos años, tu nivel profesional ha mejorado aún más. Sí, Swin, tu enfoque fue increíble. Y tu estilo para resolver problemas se parece mucho. Se parece mucho al de la gran gurú de la industria, Q. Señor Liang, la arquitectura central de nuestro grupo fue construida por Q, ¿verdad? ¿La has conocido? Sí, la conocí. Es realmente impresionante. Hermano Yanli. Mira al señor Liang y a Swin. Se ven muy cercanos. ¿Cuándo se volvió tan deslumbrante? ¿Acaso antes, a mi lado, ocultaba su luz? Hermano Yanli, ¿no será que se acerca al señor Liang solo para darte celos? Exageras, solo son colegas. Swin entró en el grupo Liang para enfadarme y obligarme a perdonarla. Aparte de mí, no se fijaría en otro hombre. Pero, he oído que el proyecto de la hermana Swin lo está supervisando personalmente el director Liang. El director Liang es estricto con todos, pero con ella es especialmente considerado. Yanli. Hermana Swin, ¿no será que lo hace para molestarte a propósito? Después de todo, ¿ella antes también? Xiao Bu. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por estas cosas? Es que me preocupo por ti. Últimamente, por lo de la hermana Swin. No has dejado de angustiarte. Por fin entraste en Lianxi, pero solo para hacer trabajos de poca monta. Más te valdría volver tranquilamente a Fisi y ser mi secretaria. Donde trabajo no es asunto tuyo. Mejor preocúpate de tu subo. Hermano Muen, la competición está a punto de empezar, vamos a prepararnos. Hermano Yanli, ¿qué relación crees que tienen? ¿La hermana Swin y el director Liang? La hermana Swin no entiende nada de algoritmos. Y el director Liang la deja subir al escenario a dar una charla. De verdad que no dudó ni un momento. Y se fue con Liang Muen. ¿De veras no piensa volver a Fisi? No, seguro que lo hace para que yo lo vea. No tiene tanto talento. Simplemente es que Liang Muen le hace un favor. Y pasa por el trámite. Compañera, ¿cuánto tiempo? No pensé que tú también vendrías. Compañero, ¿tú también estás aquí? Sí, a nuestra empresa también nos invitaron. Oye, compañero, oí que ahora en Lianxi te sacaron del Departamento de Tecnología Central. Entonces, ¿sabes quién es? La persona que hoy representa a Lianxi. ¿En el discurso del escenario? A continuación, damos la bienvenida a la representante de Lianxi, la señora Lin Swin, para su discurso. Perdón, no la vi aquí. Esto. Señorita Lin, lo siento, de verdad no fue a propósito. Ahora la hermana Swin no podrá dar su charla. Pero al fin y al cabo, ella no es de esta especialidad. Lianxi simplemente desperdiciará una plaza. Xiao Bu.
Cállate un poco. Ahora no es momento para eso. Swin. No necesitas algo tan difuso. Solo para llamar mi atención. Tú. Hermano Yanli, no vayas. Hay mucha gente mirando. Si vas ahora, la hermana Swin se sentirá aún más incómoda. Ajá. Hola a todos, soy Lin Swin. Es un honor representar a Lianxi y compartir con ustedes la planificación más reciente del sistema para el proyecto AOE. Por favor, miren. Esta conferencia tiene 5 temas principales. A continuación, se los explicaré uno por uno. Su nivel de oratoria es realmente tan bueno. Pensamiento claro, datos precisos. Este no es un nivel que se logre estudiando a última hora. ¿Cuándo se volvió tan excelente? Bien, la presentación de esta conferencia ha terminado. Gracias por su atención. Realmente bueno, habló muy bien, conceptos innovadores. Muy impresionante. Lianxi realmente está lleno de talentos. Gracias, señora Lin Swin, por una presentación extraordinaria. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. La señora de la cuarta fila a la izquierda. Señora Lin, el mecanismo de procesamiento dinámico que propuso es muy ingenioso. ¿Podría contarnos cómo se le ocurrió? Este mecanismo del que habla lo desarrollé cuando estaba en la universidad. En los últimos años he optimizado este sistema. Y lo he aplicado en el lanzamiento de proyectos. Señores, la presentación de la señorita Lin Swin fue ciertamente fluida. Sin embargo, tengo una pequeña duda. Quienes la conocen en la industria saben que antes solo era una simple secretaria. ¿Cómo es que de repente adquirió tanto conocimiento profesional? ¿O acaso su discurso fue preparado por otra persona? Las palabras de Xiaobu suenan un poco deliberadas. Pero lo que dice también es cierto. ¿Cómo es que Swin de repente entiende todo esto? Realmente haría cualquier cosa para llamar mi atención. Bueno. En una conferencia técnica, enfoquémonos más en la tecnología en sí. La presentación de la señora Lin hoy fue excelente, con puntos de innovación destacados, mostrando un nivel profesional muy alto. Aún me gustaría profundizar más en el plan de proyecto con usted. Director Wang, hablamos más tarde. Lin Swin. Me obligas. No me culpes si no soy amable. Espérame aquí, voy a traer el coche. Sí. Ya que te pones en mi camino, solo puedo enviarte a la muerte. Swin, detente. Hermano Yanli, ten cuidado. ¿Quién eres tú? Xiaobu, ¿cómo estás? Estoy bien. Con que tú estés bien es suficiente. Swin. Te llevo al hospital. Maldición, casi me sale el tiro por la culata. Lin Swin, esta vez has tenido suerte. Ahora mismo te llevo al hospital. Doctor, ¿cómo está ella? La paciente ha perdido mucha sangre, la herida es profunda y está muy cerca de la arteria. La situación es peligrosa, necesita cirugía inmediata. Además, nuestro banco de sangre tiene pocas reservas, necesitamos traer de otro hospital. Hasta aquí, pero eso requiere tiempo. ¿Han llegado los familiares de la paciente? ¿O hay algún amigo con el mismo tipo de sangre? Yo soy. Sáquenme a mí. Vale, entonces ven conmigo. Doctor, La operación fue exitosa, por ahora está fuera de peligro vital.
Pero después de la cirugía, el cuerpo de la paciente está muy débil. Necesita estar en la UCI bajo observación estrecha. Además, es posible que aún necesite transfusiones de sangre. Si es necesario, sigan sacándome a mí. Estoy bien. Vale, descansa un poco primero. Nosotros llevaremos a la paciente a la UCI. Señor Liang, has estado aquí todo el día. Ve a descansar un rato. La señorita Lin ahora está estable. Nosotros la vigilamos. Está bien, quiero esperar a que despierte, que cuando abra los ojos haya alguien a su lado acompañándola. MMM. Hermano Muen. Swin, por fin despertaste. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele aún la herida? Espera, llamaré al doctor ahora mismo. Hermano Muen, no te apures. Estoy bien. Hermano Muen. ¿Por qué tienes tan mala cara? Últimamente estoy muy ocupado. No he tenido tiempo de arreglarme. Li ya vino antes. Pero parece que la empresa está muy ocupada, como no despertabas. Se quedó un rato y se fue. Hermano Muen. No me engañes. ¿Cómo iba a venir a verme alguien como él de verdad? En ese momento, solo tenía ojos para Susubu. ¿Dónde cabía yo? Probablemente solo cuando muera, él sentirá que por fin tiene paz. Nadie más estorbará a su vista. Hermano Muen, quiero pedirte un favor más. Dime, haré todo lo posible por ayudarte. Ayúdame a encontrar el mejor abogado. Quiero divorciarme de Li y cortar por lo sano de una vez, ya que él se niega a divorciarse. Pues yo tendré que tomar la iniciativa y buscarlo. Vale, contactaré con un abogado ahora mismo para concertar una cita. Swin. No importa en qué lío te hayas metido, ni que necesites que haga. Te apoyaré al 100%. Pero ahora no pienses en nada. Concéntrate en recuperarte bien. Xiaogu, te acabas de recuperar de las heridas. Cuando lleguemos al salón de banquetes, recuerda no hacer esfuerzos innecesarios. Lo sé, hermano Li, no te preocupes tanto. Señora, ha vuelto. Lin Suin. Al fin no aguantas más y vienes a buscarme, pero ahora ya es tarde. Hermana Suin, ¿cómo es que has vuelto de repente? Podrías haber avisado, ¿no? ¿Acaso esta no es mi casa? ¿No puedo venir? No me refiero a eso. Por cierto, la última vez también te lesionaste. ¿Cómo estás ahora? Veo que todavía no estás del todo bien. Li, tengo algo que hablar contigo. ¿Qué pasa? No llego. Hermano Li, luego. Tenemos la fiesta de celebración de los premios Golden Feather y ya casi. Es hora, deberíamos prepararnos para salir. Hermana Suin, me temo que el hermano Li no puede acompañarte. Pero, por tu atuendo, veo que también vas a la fiesta de celebración, ¿verdad? Liang Muen es muy bueno contigo. Ni siquiera te has recuperado del todo de las heridas, y ya te permite aparecer en este tipo de eventos. Voy a la fiesta de celebración de los premios Hinlilin. Pero antes de eso, vine a buscar a Li. Por favor, retírate. Tú. Hermano Li. Xiaogu, ve al auto a esperarme, perfecto. También tengo cosas que hablar con ella.
Este es el acuerdo de divorcio. Revísalo, si no tienes objeciones. Fírmalo. Nuestro matrimonio siempre fue por una promesa, lo sé. No quieres divorciarte de mí. Así que, como compensación, te daré 1/3 de las acciones de una subsidiaria del grupo G y algunos bienes inmuebles. Te los cederé, además. Espero que no le digas a la abuela todavía. Su salud no es buena, no soportaría el impacto. Y también, esta casa, si la quieres. Yo también puedo. Bien. No tengo objeciones. Ni siquiera puso resistencia, tan rápido. Quiere divorciarse de mí. Al final, la sobreestimé. ¿Cómo se atrevería a irse de verdad? Abogado Liu. Por favor, revisa este acuerdo, a ver si hay alguna cláusula irrazonable. Las cláusulas son claras, la división de bienes es bastante explícita. Señora Lin, este acuerdo te favorece mucho. Me alegro. Ya firmé el acuerdo, me llevo esta copia. Adiós. Hiyan Li. No solo firmó sin vacilar. Incluso trajo a un abogado por adelantado para evitar lagunas. ¿Acaso ya esperaba este día? Ya quería dejarme. Abogado Liu, encárgate del divorcio. De acuerdo. Señora Lin, me retiro entonces. MMM. Hermano Muen. Ya firmé. ¿De verdad? ¿Ya terminó? De ahora en adelante, no tendrás que llorar más por él. Ahora solo quiero retomar mi carrera, que desperdicié todos esos años. Quiero que Liangxi, bajo mi liderazgo, alcance nuevos niveles. Vamos. Con estos asuntos resueltos, es hora de ocuparnos de lo importante. Xiaoin. Lo sé. Es demasiado pronto para hablar de esto. Pero he esperado mucho tiempo. Muchos años. ¿Me darías una oportunidad para acompañarte el resto de tu vida? ¿Cómo es posible que acepte tan rápido? Da igual. Ella me quiere tanto. Ahora solo está fingiendo fortaleza. Cuando regrese de la fiesta de celebración, con solo una señal mía, seguro volverá a mi lado como antes, suplicándome que nos reconciliemos. Hola. ¿Ya saliste? La fiesta de celebración está por empezar. Salgo ya. Señor, voy a organizar estos documentos y los llevo al estudio. Este es el anillo de bodas de Lin Xuyin. ¿Cómo está aquí? ¿Qué son estos documentos? Son los que usted dejó antes en el estudio. Los que ya revisó, y algunos son de la señora. Aún no he tenido tiempo de organizarlos. Déjame ver. Estos son de la señorita Subu. Después de la celebración por el campeonato esa noche. La señora se fue al día siguiente. Antes de irse dejó este documento. Me encargó que se lo entregara a usted. ¿Acaso este es el documento que Xuyin quería darme antes? Señor, este es el documento que la señora dejó antes. ¿Aún no lo ha visto? Así que, ya desde tan temprano quería divorciarse de mí. No era una estrategia, ni fingía fortaleza. Ella realmente ya no me quería. Resulta que todos estos días, no era yo concediéndole libertad, sino que ella ya me había dejado. Ya renuncié. Si estoy o no, no es tan importante. Dónde trabajo no es asunto tuyo. Con razón desde ese día empezó a comportarse tan raro. Resulta que ella realmente había tomado la decisión de dejarme. Cada encuentro posterior también fue solo por la abuela. Y yo seguía ingenuamente pensando, no quiere renunciar a su posición como señora Jin y a la vida acomodada que le ofrece la familia Ji. La vida acomodada que le ofrece la familia Ji. Soy yo, quien siempre ha hecho la vista gorda ante sus cambios. Sumido en mis ilusiones de autosatisfacción. No es de extrañar que cuando vio el acuerdo de divorcio hace un momento, lo firmara sin objeciones, tan decidida. Resulta que no es que ella finalmente obtuvo la libertad que yo le di,
sino que yo, ridícula y arrogantemente, firmé su sentencia. No creo que realmente quiera divorciarse de mí. No creo que esté dispuesta a dejarme. Señor, ¿está bien? Señor, si en el fondo no quiere divorciarse de la señora, ¿por qué se acercó tanto a la señorita Sue en ese entonces? ¿No fue usted mismo quien empujó a la señora lejos, enfriando su corazón una y otra vez? ¿Me darías una oportunidad para acompañarte el resto de tu vida? ¿Qué quieres decir exactamente? Ni siquiera miraste ese acuerdo de divorcio. ¿Y lo firmaste tan rápidamente? ¿Acaso no tienes corazón? Y Jane Lee. Está escrito en blanco y negro. Lo firmamos con nuestras propias manos, la ley lo hará efectivo de inmediato. A partir de entonces, cada uno por su lado. Creo que entre nosotros no hay nada que necesite explicarte. Cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Son 6 años enteros de sentimientos entre nosotros. Es todo lo que has hecho por mí. ¿Y lo cortas así de repente? No lo permito, no estoy de acuerdo. No lo permito. Y Jane Lee. ¿Con qué identidad no lo permites? ¿Es marido? No olvides que fuiste tú quien me entregó personalmente el acuerdo de divorcio. Swin, eso fue en un momento de ira. No lo tomes a pecho. Sé que me equivoqué. Dame otra oportunidad, ¿de acuerdo? Empecemos de nuevo. Volvamos a casarnos. Oportunidad. Y Jane Lee. Te he dado innumerables oportunidades desde que salí de prisión hasta que nos casamos. Luego vinieron la indiferencia y el favoritismo hacia Sugui una y otra vez. Mi corazón no es de piedra, también se enfría. Y también puede morir. No quiero escuchar más sobre reconciliación, no seas asqueroso. Swin, sé que fui demasiado lejos. ¿No te gustan los algoritmos? La puerta de la tecnología Phi siempre estará abierta para ti. Te guardaré el puesto de director de tecnología. Si quieres, cualquier proyecto que desees hacer, puedo. Y Jane Lee, guarda tu caridad tardía. Solo ves que en Lians tengo un trabajo que amo. Y compañeros con los que luchar codo a codo. ¿Con qué derecho crees que renunciaría a todo lo que tengo ahora para vivir con alguien que solo me lastima? ¿Y me da asco? Xiao Su, Swin, no te vayas. Director He, suélteme, por favor. Swin. No te vayas, ¿vale? Eres mía. Y Jane Lee. Ya terminamos. ¿No lo entiendes? Director He, compórtese, por favor. Este es un asunto entre marido y mujer. No es asunto de un extraño como usted. Ahora ya no son marido y mujer. Está escrito en negro sobre blanco. Acaba de entrar en vigor. Director He. Por favor, tenga en cuenta su posición y el lugar, no haga algo que... Sea indigno. Vámonos. Swin. Hermano Jane Lee, ¿cómo sigues aquí? La fiesta está a punto de comenzar. Debemos prepararnos para irnos. Ay, hermana Swin, acabas de firmar el acuerdo. Y ya te estás aferrando a la pierna de Liang Muen. ¡Qué rápido! Parece que no siente nada por ti. Ni un poco de nostalgia, si es así. ¿Por qué no nos casamos nosotros también? Sugu. Si no fuera porque me salvaste, no te habría tolerado y cedido una y otra vez. Te lo digo. No me gustabas antes. No me gustas ahora, y nunca me gustarás. Jane Lee, ¿cómo puedes decirme eso? Te quiero tanto. He hecho tanto por ti. Ya están divorciados. Ella no te quiere. ¿Aún no lo entiendes? Ahora estoy más lúcido que nunca. Solo amo a Swin, desde el principio hasta el final. Siempre ha sido ella, solo es un divorcio. Puedo ir a recuperarla. Aunque tenga que compensarlo con toda mi vida. No puedo dejarla ir así. Jane Lee, cálmate. Mira cómo estás. ¿De qué sirve perseguirla? Si la alcanzas, solo conseguirás humillarte. No obtendrás nada. Ella malentendió nuestra relación. Debo explicárselo. ¿Explicar? ¿Qué? No te escuchará. Cree que apoyándose en Liang Muen, ya ha alcanzado el éxito y la prosperidad. Ya no es la Lin Swin de antes, que solo tenía ojos para ti. ¿No has sospechado nada? Esos proyectos brillantes en Liang, esas apariciones impresionantes, no son logrados por su propio talento.
Todo es Liang Wen, detrás de escena, usando dinero y recursos para allanarle el camino, ayudándola a fingir y promocionarla. Piénsalo. Una persona que estuvo 3 años en prisión, que solo sabe trabajo de secretaria. ¿Cómo podría de repente transformarse en un supuesto genio de algoritmos? Ella es solo una pieza que Liang Wen usa para atacarte. Su nivel de discurso no parece para nada de principiante. ¿Acaso esto también es Liang Wen allanándole el camino? Por supuesto. Pero un engaño siempre será un engaño. Tarde o temprano se descubre. Esta noche, en la fiesta del premio Healing, con tantos pesos pesados de la industria y expertos técnicos, bajo la mirada de todos, ¿cómo podrá Liang Wen ayudarla a fingir? Para entonces, su verdadera naturaleza saldrá a la luz, quedará en ridículo. Yan Li, esta es tu oportunidad. En su momento más desastroso y vulnerable, aparece como antes. Perdónala, compadécete, dile que en His. Siempre habrá un lugar para ella, que estás dispuesto a recibirla en casa. Después de un golpe así, reconocerá la realidad. Vuelve a mi lado, cariño. Yan Li, déjame acompañarte. Conmigo a tu lado, su desgracia y miseria resaltarán aún más. Para entonces, ella comprenderá claramente que solo tú eres el único refugio confiable en este mundo. Lin Suin, tu mejor función aún está por venir. Esta noche, haré que caigas de lleno en el barro, para que nunca más puedas levantarte. Hermano Yan Li, si solo actúas un poco más cariñoso y finges para que la hermana Suin lo vea, al vernos así, seguro que le darán celos. Sin duda, no podrá evitar venir a buscarte para llamar tu atención. Entonces, tú le explicas bien todo, y luego volverán a estar bien. Se la ve más relajada y radiante que nunca. Al dejarme, ¿realmente puede ser tan feliz? En el banquete de celebración de esta noche, estarán los profesores de las principales universidades, los académicos de los institutos de investigación, todos los personajes más destacados de la industria. Es una oportunidad que he esperado demasiado tiempo. Hoy debo pisotear a Lin Suin y arruinar su reputación por completo. Y yo, por supuesto, causaré sensación. Hermano Yan Li, el banquete de celebración está a punto de comenzar. No lo olvides. Esta noche, tú eres el protagonista. Vamos. Su anillo lo tengo yo. ¿Por qué tiene otro en la mano? ¿Quién se lo dio? Lin Suin, ¿por qué obtienes tan fácilmente todo lo mejor? No lo permitiré. No permitiré que vuelvas a quitarme lo que es mío. A decir verdad, la hermana Suin tiene mucha suerte. En un evento tan importante, si no fuera porque el director Liang, sin importar el costo, te recomendó fervientemente. Con tu experiencia y capacidad, ¿cómo podrías estar aquí? El director Liang realmente valora la lealtad, ¿verdad? No le hagas caso. Gracias, hermano Muen. Hablando de suerte y capacidad, realmente no puedo compararme contigo, hermana Suin. Solo un poco de esfuerzo. Recientemente, justo optimicé el algoritmo central del artículo de la competencia. Esta vez, específicamente optimicé los datos para la fiesta de celebración. La eficiencia es, en comparación con la competencia, un 30% más rápida. Señorita Su es un genio. En solo unos días ya ha logrado otro avance. No en vano es la gran sorpresa y campeona del premio Xinjiang de este año. Su reputación es bien merecida. El futuro es prometedor. Felicidades. Sin embargo, el verdadero valor de un algoritmo no está en cuán rápido mejora los datos en el papel, sino en si realmente comprende y resuelve problemas prácticos, ¿no crees? Por supuesto. Tienes razón, hermana Suin, pero creo que con mi esfuerzo, en un futuro no muy lejano, haré que todos vean un resultado más sólido y sorprendente que realmente impulse el progreso de la industria. Ella realmente no me volvió a mirar ni una vez más. Ni siquiera de reojo. Suin, ¿me odias tanto? ¿Qué más debo hacer para que me perdones? Lin Suin. Espera. No me dejas vivir en paz. Todo lo que tienes ahora lo destruiré con mis propias manos. Juniorcita,
Esto es lo que pediste. Muy bien. Este artículo fue desenterrado de los archivos de Lian. Verifiqué, no se ha publicado internacionalmente. ¿Y lo demás? Junior cita, conseguí esa cosa. Son datos originales parciales del backend del proyecto, pero... Excelente, dámelo rápido. Liang Muen. ¿No la consideran un tesoro? Quiero ver si los datos centrales del proyecto se filtran antes de tiempo. Liang Muen seguirá pensando que esa mujer que estuvo en prisión tiene valor. Pero Junior cita, estos datos son un poco extraños. Siento que algo no está bien. Extraño. ¿Qué tiene de extraño? No te andes con rodeos. Como dijiste, me infiltré en la base de datos del proyecto. Encontré el archivo marcado como el más fundamental. El módulo de algoritmo central. Pero, el creador de ese archivo y el modificador con los permisos más altos está firmado como LSQ. ¿Cuándo contrató Liang a alguien tan hábil? Nunca lo había oído. Al principio tampoco le presté atención, pensé que era algún ingeniero nuevo. Pero al estudiar detenidamente la arquitectura y lógica del código central, es idéntico al estilo del genio algorítmico Q. Lin Sukin. Bien, muy bien, Lin Sukin. Ahora entiendo. Ella cambió de carrera a mitad de camino, sin formación sistemática en algoritmos. ¿Cómo se atrevió a hablar con tanta soltura en un foro internacional y presentar un proyecto tan sólido? Resulta que todo su trabajo, todos sus logros, son un plagio del genio algorítmico Q. Exacto. Liang Muen quiere promocionarla sin reservas. Pues haré que cuanto más alto la eleven, más dura sea la caída. Lin Sukin, en esta fiesta de celebración. A ver cómo sales de esta. ¿Firmaste el divorcio tan rápido? ¿Por él, Liang Muen? ¿Es tan bueno? Señorita Su, realmente es joven y talentosa. Ganar el premio Golden Plume es totalmente merecido. Un futuro brillante le espera. Sí, señorita Su, sobre la aplicación y profundización del algoritmo premiado. ¿Tiene algún plan concreto? Todos estamos muy expectantes. Gracias por los elogios. En cuanto a planes académicos, creo que el progreso depende de la transparencia. Aprovecho para proponer que todos los trabajos premiados y sus datos centrales se hagan públicos inmediatamente, para que colegas, expertos e interesados puedan revisarlos y debatirlos. Solo así evitaremos que alguien busque atajos y mantendremos la integridad de nuestra comunidad académica. Lin Sukin. Se te acabaron los buenos tiempos. Absurdo. Un trabajo plagado. Falto de integridad académica, y gana el premio. ¿Golden Plume? Señor, tenga cuidado con sus palabras. Mi trabajo pasó por estrictas evaluaciones del comité para ganar el premio. No difame sin fundamentos, por favor. Dios mío. Es el académico Chen, del Instituto Científico más prestigioso del país. El académico Chen es respetado y no hablaría a la ligera. ¿De verdad el trabajo de la señorita Su es un plagio? Hasta el académico Chen ha salido a señalarlo. Con la capacidad de Sugu, ganar el premio debería haber sido pan comido. Entonces, ¿por qué plagió? ¿Acaso todos los premios y elogios que recibió antes también eran falsos? Este trabajo y el que Q publicó en la universidad son prácticamente idénticos. En aquel entonces, ella aún no había destacado. No circuló mucho, así que es normal que no lo hayan visto. Pero este trabajo no me engaña. Académico Chen, creo que puede que haya un malentendido. Para ser sincera, Q es precisamente mi ídolo en el camino académico. Y la meta por la que siempre me he esforzado. Durante esta investigación, realmente estudié a fondo y tomé prestada parte de la metodología del algoritmo central de Q. Por eso, es normal que haya similitudes en algunos aspectos. ¿Qué está pasando? ¿No dijo el senior que nadie conocería este trabajo? Así que así es. Inspirada por su ídolo, tergiversando conceptos. Eso es bastante común en el mundo académico. Tu excusa. Maneja muy bien la tergiversación de conceptos. Describes la alta similitud de la tecnología central como si fuera inspiración de tu ídolo. ¿Acaso no es esta la excusa más común en la mala conducta académica? Esto no es un homenaje, es plagio. Y además, de lo más burdo.
sin ninguna innovación. Y aún así, te atreves a jactarte y llamarte genio. Pararte aquí, recibiendo la admiración de todos. ¿El trabajo ganador del premio Xinjiang es un plagio? Esto es un escándalo mundial. Nunca pensé que la señorita Su fuera así. Antes se jactaba de ser una genio. Yo no he plagiado. Están mintiendo. Cállense todos. ¿Por qué solo me acusan a mí? Si hablamos de imitar, incluso de plagiar el estilo de Q, probablemente no sea solo yo. Porque ustedes ¿no examinan con cuidado su trabajo? El trabajo de Lin Sukin sobre la optimización profunda de redes AOE, su lógica central, la exquisitez de la estructura algorítmica, ¿acaso no se parece más al estilo de Q que el mío? Incluso más que el mío. Deberían pensar en esto. Una persona que hace unos meses no entendía nada de aritmética superior, que solo sabía hacer trabajo de secretaria, ¿cómo podría de repente escribir una tesis de nivel maestro? Subu, ¿de qué estás hablando? Confía en mí. Solo así ella sabrá que no es nada. Recordará lo bueno que eres y se portará bien. Volviendo a tu lado. Lo que dices es verdad. Por supuesto, ¿no ves que la atención de todos ya se ha desviado? Todos han comenzado a cuestionar su tesis. Pronto, necesitará tu protección. Y volverá obedientemente a tu lado. Señorita Su, antes de echarle agua sucia a otros, lávate primero y luego apresúrate a acusar a otros. Ya que dices que eres inocente, ¿te atreverías a dejar que los expertos aquí presentes evalúen tu tesis en el acto? Brillante. La lógica de resolución de esta tesis. Aquí, sobre la estructura algorítmica subyacente, es idéntica a la de Q. Exactamente igual. ¿Lo escucharon todos? El experto dijo que su tesis y la de Q son idénticas. Pero, la firma. ¿Cómo es Lin Suin? ¿Acaso esto no es el plagio más descarado? Incluso, podría haber robado la investigación inédita de Q, apropiándose de ella. Lin Suin. Sé que estás ansiosa por demostrarte a ti misma, dejar atrás tu pasado. Tu yo indigno, pero no puedes cometer un robo académico. Esto es mucho más grave que mi problema. Es un insulto a toda la comunidad académica. ¿Lo escucharon todos? Los expertos lo confirmaron con sus propias palabras. Su tesis, desde el estilo hasta el núcleo, es idéntica al estilo de Q. Exactamente igual. ¿Es esto una coincidencia? Señorita Su, sea prudente. Acusar públicamente a alguien de plagio sin pruebas. Y además, acusar a un verdadero genio. Es una profanación del espíritu Académico. Señor Liang, sé que la aprecias mucho, pero ahora los hechos están frente a nosotros. ¿Acaso lo dicho por los expertos es falso? Durante la universidad, Suin era reconocida como un genio de algoritmos. El sistema central de algoritmos del grupo Lian, que aún funciona eficientemente, se originó en su proyecto de curso universitario. Además, este artículo debería haber sido suyo. Señor Liang, no puede protegerla así. Subu habla duro, pero tiene razón. El dictamen pericial está aquí. Lin Suin, si realmente te equivocaste. Plagio. Reconócelo ya. No he plagiado. Y aunque me juzguen, no te corresponde a ti meterte. La evidencia pericial está aquí, es concluyente. Vuelve conmigo a He Group, semisecretaria. Liang Muen es un extraño. No puede ayudarte para siempre. Hermano Yan Li tiene razón. Basta. Sus suposiciones y calumnias terminan aquí, ya que insisten en preguntar ¿por qué el artículo de Lin Suin es idéntico al de Q? La respuesta es una, ella. Lin Suin es Q. ¿Qué? ¿Eres Q? Dios mío. Lin Suin es esa genio misteriosa de algoritmos, Q. El señor Liang no mentiría en una ocasión tan importante. Frente a tanta gente, con una mentira tan fácil de desmentir. Imposible. ¿Cómo puede ser Q? Lin Suin, una mujer que lo abandonó todo por ti. ¿Cómo puede ser esa genio de algoritmos Q? Inalcanzable, admirada por tantos. Es imposible. Tú, seguro que tú, para salvarla. Para ocultar su plagio. Inventaste esta absurda mentira, ¿verdad? Señorita Su, aún vives en tu triste fantasía.
¿Inventada? Tus orgullosas ideas algorítmicas innovadoras. Solo son desechos de Swing. Escribió en la universidad y no publicó. Decir esto ahora no tiene sentido. Yo confié mi futuro en otro, me abandoné. Me sumergí en G-Group. Si me hubiera despertado antes. Estudia algoritmos con dedicación. No habrías terminado hoy. Siendo reconocido por todos de esta manera. Imposible. Si fueras Q, ¿cómo podrías vivir en el anonimato? ¿Cómo podrías resignarte a estar al lado de Ji-Yanli? ¿Trabajando como una secretaria que solo sirve té y gestiona documentos? Lin Suin, dime, ¿qué trucos sucios usaste realmente? ¿Para engañar a Yanli? ¿Y ahora engañar a Liang Wen también? ¿Basta? Puedo demostrarle a todo el mundo que Lin Suin es exactamente Q. Ella es mi estudiante más destacada, y es en más de décadas de trabajo en investigación científica, la única que puede calificarse como un niño genio. Su talento y logros no necesitan demostrárselos a nadie, y mucho menos permiten que nadie los mancille. Dios mío, Lin Suin es realmente estudiante del académico Chen. Es Q, el genio de los algoritmos Q. Siempre ha estado aquí junto a nosotros. Imposible. Todos me están engañando. Académico Chen. ¿Te volviste senil? ¿Ella te engañó? ¿Cómo puede ser Q? Señorita Su. Solo te estás engañando a ti misma. Suin siempre ha sido en toda mi carrera docente la estudiante de la que estoy más orgulloso, sin excepción. El talento, la perspicacia y los logros que tenía en ese entonces. Incluso hoy en día. Nadie ha podido superarlos realmente. Pero después, cuando se graduó, abandonó la universidad decididamente. Renunció completamente al camino de la investigación científica, incluso cortó todo contacto con sus antiguos conocidos y desapareció sin dejar rastro. De verdad, estoy muy decepcionado contigo. Muy dolorido. Yo creía que una estrella que debería haber iluminado el futuro se había apagado para siempre. Profesor Chen, lo siento mucho. Fui muy testaruda en aquel entonces y tomé una decisión equivocada. Decepcioné su enseñanza y sus expectativas. Ella es tan buena, que es la misma. El genio que volvió loco a toda la industria. Yo no sabía nada de esto, siempre pensé que era solo una mujer ordinaria que dependía de la familia He. Señorita Su, dada la conducta de deshonestidad académica que ya se confirmó, su título de campeona de la edición actual del premio Healing ha sido cancelado oficialmente. Además, tras la votación del comité organizador, se cancelará de forma permanente tu derecho a participar en el premio Healing. Elegibilidad para actividades y estudios académicos. En el futuro, ella no podrá moverse en el círculo académico. Lo que más se rechaza es el plagio y la falsificación. ¿Qué empresa seria o instituto de investigación se debería contratar a alguien con tales faltas académicas? ¿En su historial? Esto se llama, cuando la virtud no está a la altura del cargo, el desastre es inevitable. Antes, los medios la alabaron tanto, y ahora, la caída es igual de dura. Suin. Ji-Yanli, entre nosotros. ¿Hay algo más que decir? Encontré tu anillo. Antes. ¿No era lo que más valorabas? Lo llevabas puesto a todas partes. Mira, todavía está aquí, lo encontré. Nuestro matrimonio. Ji-Yanli. Te equivocas. Ese anillo dejó de ser mío hace tiempo. ¿Ya no te gusta este diseño? No importa. Podemos comprar uno nuevo, con un diamante más grande. ¿Qué trae? Nosotros. Ji-Yanli. Olvidaste que en el acuerdo de divorcio que me entregaste personalmente, está claramente escrito que ya no tenemos ninguna relación. Así que, por favor, suelta mi mano y ve con tu amor platónico. La señorita Su. Director He, por favor suélteme. Suin. Antes fue mi culpa, me equivoqué. Solo estaba cegado por Subu. Dame otra oportunidad, ¿empezamos de nuevo? No. ¿Por qué tienes que ser tan cruel conmigo? ¿Por qué insististe en divorciarte de mí? ¿Es por él? ¿Ustedes dos ya están juntos? Ji-Yanli, ¿qué tonterías estás diciendo? Por favor, cuida tus palabras. Hermano Yanli. Mira. Ji-Yanli. Tú y Subu realmente están hechos el uno para el otro. Siempre usan los pensamientos más despreciables para juzgar a los demás. Si quieres pensar así, está bien, puedes creer lo que quieras. Después de todo, tú y Subu, ¿no es así como me trataron? Han pasado 3 años enteros. Llueva o truene. Siempre ha sido ella la que ha estado a mi lado. Esta es la primera vez que veo con tanta claridad su determinación de alejarse. Así es como se ve cuando decide dejarme. Tan firme, tan inalcanzable. No puede ser, no lo creo.
3 años juntos, tantos días y noches. No creo que lo hayas olvidado así. Seguro estás enfadada conmigo, cuando se te pase. Volverás, ¿verdad? Señorita Su, por favor, explique claramente el asunto de su tesis campeona y la presunta falsificación académica. Ha engañado a innumerables seguidores y colegas. ¿No debería darles una explicación y disculpas razonables? Aunque lo que hizo hoy es despreciable. Plagio y falsificación. E incluso intentó inculpar a Suin. Pero al fin y al cabo, aquella vez fue por salvarme. Que le quedó esa vieja dolencia cardíaca. No puedo quedarme mirando cómo se desmaya aquí. Sin que nadie la atienda. Director He, un momento, soy médico jefe del hospital municipal. Y el personal médico invitado por los organizadores de este evento. Si no le importa, puedo hacerle a la señorita Su un diagnóstico preliminar. Le agradezco, doctor Liu. Tiene una vieja dolencia cardíaca, hace un momento. Se desmayó por la agitación emocional excesiva. El pulso es estable, fuerte y regular, eso no cuadra, director He. Según el pulso, el corazón de la señorita Su está muy sano. No presenta ningún problema de vieja dolencia como usted dice. Ella misma me lo dijo. Que al caer al agua para salvarme, se dañó el corazón y los pulmones. Estos años ha estado en reposo, mi habilidad médica y juicio. No pueden estar equivocados, lo garantizo con mi reputación de 20 años de práctica. La función cardíaca de la señorita Su es completamente normal. Hermano Yanli, quizás estoy demasiado débil. ¿Tu vieja dolencia, no decías que fue por salvarme? Recuerdo claramente, antes de desmayarme. Vi claramente a alguien saltar a salvarme, cuando desperté. El personal del hospital también me dijo que la chica que me salvó estaba descansando en la habitación de al lado. Por aquí, por favor. La chica que te salvó está descansando en esta habitación. Fue increíble. Aguantó hasta que llegó la ambulancia antes de desmayarse. Bien, gracias. Hola, para tramitar el alta. Tú también acabas de salir del agua, con líquido en los pulmones. Aún no te has recuperado bien. ¿Estás seguro de que quieres forzar el alta médica ahora? Sí. Si no fuiste tú quien me rescató, ¿entonces quién fue? Dime, ¿quién fue la persona que me salvó entonces? Pues claro que fui yo. ¿Por qué no me crees? ¿Quién más podría haber sido sino yo? Fue Suin, ¿verdad? La que se lanzó al agua para salvarme del fuego. Fue Lin Suin, ¿no es así? Cuando desperté, mientras hacía los trámites en el hospital, la vi recibir el alta. Te equivocas, hermano Yanli. Estabas demasiado débil en ese momento. Tuviste alucinaciones. No puedes acusarme injustamente por lo que pasó hoy. Ese lugar era tan remoto. Aparte de ella, que siempre estaba pendiente de mí. ¿Quién más podría haberlo descubierto de inmediato? ¿Cómo pude olvidar esto durante tanto tiempo? Soy un verdadero idiota. Suin, en la secundaria, cuando me caí al agua. ¿Fuiste tú la que se lanzó sin dudar a salvarme? Señorita, el chico que acabas de salvar ya está despierto. Su estado es estable. Lo arrastraste a la orilla arriesgando tu vida. Casi te cuesta la tuya. Ve a verlo. No es necesario. Con saber que está bien, me quedo tranquila. A él no le gusta que lo sigan ni lo molesten. No voy a molestarlo. Sí. Yo. Realmente fuiste tú. ¿Por qué? ¿Por qué no quisiste decírmelo? Dejarme saber. Solo porque pensé que fue Sugu quien me salvó, por eso todos estos años toleré sus acciones una y otra vez, sintiendo que le debía algo. Si lo hubiera sabido antes, no habríamos llegado a esto. Déjame explicarte. Ella te está mintiendo. Así que era por eso. Por eso. Tratabas a Sugu de manera especial, con tanto cuidado. Y Yanli, hasta te equivocaste con tu salvadora. Es realmente ridículo. Lin Suin, ¿qué estás diciendo? Quien salvó a Yanli fui yo, por supuesto. No olvides. En ese entonces, el hermano Yanli, por mí, te envió personalmente a prisión. En su corazón, siempre serás una criminal. ¿Qué? ¿El gran entró en prisión? Todos los presentes aquí probablemente han oído algo sobre el antiguo Grupo He. Ese escándalo que conmocionó a la industria. El personal interno del Grupo He, por operaciones ilegales, causó graves pérdidas a varios clientes importantes. Casi provocó un riesgo sistémico en ese proyecto. Y ella
Fue la responsable directa determinada por el tribunal ese año. Fue ella. La misma genio adolescente que acababan de elogiar. Lin Sukin, encarcelada 3 años. Acaba de cumplir su condena. El grupo Yang se atreve a confiar una responsabilidad tan importante. ¿A alguien con una mancha histórica así? Ahora lo recuerdo. Fue ese caso. Causó un gran revuelo en su momento. No pensé que fuera ella. Señorita Lin, ¿es cierto lo que dice la señorita Su? ¿Realmente ha estado en prisión? Pero, si es Q, esa genio... ¿Cómo pudo cometer un error operativo tan básico? Incluso podría decirse. ¿Estúpido? Lin Sukin, dilo tú misma. ¿Estuviste o no en prisión? ¿Te atreves a negarlo en voz alta delante de todos los veteranos de la industria? ¿Y los medios de comunicación? Señorita Lin, por favor, responda directamente. ¿Es cierto que estuvo encarcelada 3 años? ¿Por delitos económicos? Su regreso triunfal, presentándose como Q, fue para ocultar su vergonzoso historial delictivo. ¿Y blanquearse a sí misma? Director Yang, el grupo Yang conocía la situación desde el principio y ocultó deliberadamente, encubriendo a una persona con antecedentes penales. ¿En un puesto técnico clave? En realidad, No fue ella. Hace todos esos años. La persona que debió asumir la responsabilidad por ese incidente, la que debió ir a prisión. No fue Lin Sukin. Fue Su Wu. Yan Li, ¿qué estás diciendo? No puedes hablar. Hace 3 años. La vulnerabilidad en el sistema central del grupo G no fue causada en absoluto por un error operativo de Lin Sukin. Fue porque Su Wu, ansiosa por destacar, manipuló ilegalmente el sistema, eludiendo los protocolos de seguridad, lo que provocó la pérdida masiva de información de los clientes y causó enormes pérdidas financieras. Después de lo sucedido, dijo que no quería arruinar su vida por ello. En un momento de debilidad, mi corazón se ablandó. La ayudé a dar falso testimonio, echando toda la culpa sobre Lin Sukin, y en ese momento estaba completamente indefensa. La condené a sufrir 3 años de injusticias que no le correspondían. No, Yan Li, me prometiste. Me protegerás toda la vida. No puedes decirlo. Te he protegido durante 3 años. Pero por eso he fallado y herido a Swin durante 3 años. No quiero más. Y no puedo seguir cometiendo errores. Voy a denunciar a la policía y haré públicas todas las pruebas. Estoy dispuesto a asumir todas las consecuencias legales por el falso testimonio que di en su momento. Dios mío, era un chivo expiatorio. No, Yan Li, dijiste que me protegerías para siempre. No puedes hacer esto. ¿Cómo puedes traicionarme? La persona por la que me esforcé al máximo para proteger me ha estado mintiendo con una mentira enorme todo este tiempo, haciendo que lastimara a la persona que más merecía ser protegida y apreciada. Su Wu. Esta farsa en la que ambos participamos debe terminar aquí. Yan Li, Su Wu, hemos recibido una denuncia. Ustedes dos están implicados en el caso económico del grupo G de hace 3 años. Involucra falso testimonio, acusación falsa, encubrimiento de delincuentes y otros actos graves. Por favor, cooperen de inmediato y vengan a la comisaría para la investigación. No, no me arresten. Yan Li, sálvame. Sálvame, por favor. Además, Su Wu, usted está implicado en un reciente caso de intento de homicidio intencional. El ataque consiguió sufrir la señorita Swin hace unos días. Fue ordenado por usted tras bambalinas, contratando a un asesino. ¿Ese intento de asesinato lo organizaste tú? ¿Cómo puedes ser tan desquiciado? No es posible. Claramente no dejé ninguna prueba. ¿Cómo pudieron descubrirlo? Subu, la red de la justicia es amplia. El mal que has hecho finalmente volverá a ti. No. Lin Suin, te lo buscaste tú misma. Si no fuera por ti, el hermano Yan Li ya se habría casado conmigo. Si no fuera por ti. ¿Cómo podría ser así? Si hubieras muerto esa vez, todo habría vuelto a la normalidad. El hermano Yan Li me habría amado para siempre. Basta. Su Wu, te lo dije, nunca te he amado. Fuiste tú quien siempre usó el haberme salvado para engañarme. Nuestro sentimiento, de principio a fin, ha sido una broma. Estás mintiendo. Me estás engañando. Y lo más ridículo es que Swin, quien debería haber sido protegida por mí. Lo que estaba bien protegido, lo he perjudicado tanto tiempo. Cooperaré plenamente con la policía. Todas las pruebas relacionadas las entregará mi abogado a la policía más tarde, una por una. Lin Sukin, me has llevado a esto. No te dejaré ir. Sukin. Lo siento. Lo sé. Esta disculpa llega demasiado tarde, es demasiado ligera. No puede compensar ni una fracción del sufrimiento que has pasado estos 3 años. Ni siquiera una 10.000ª parte. He Yan Li, a partir de ahora, tú y yo seguiremos caminos separados. Descansa un poco. Acabo de prepararlo, tu moca favorito. Proyecto AOE. 2 meses antes de lo previsto. La junta directiva vio el informe intermedio y no paraba de elogiar. Sukin.
Siempre logras sorprender. Una y otra vez. Me diste tu total confianza y apoyo incondicional. Y este escenario donde puedo desplegarme por completo. Aquí. Es donde realmente siento que estoy viva. Cada respiración, cada cosa que hago. Está llena de significado y valor. La oportunidad te la dieron, pero aprovecharla mejor de lo que nadie. Podría imaginar, eso fue gracias a ti. Sukin. Siempre he creído que podías hacerlo. Siempre eres más fuerte de lo que crees. Hermano Muen. ¿Recuerdas esa noche cuando me diste este anillo? Sukin. Estos días he pensado mucho. Olvidaré el pasado. Y veo claro el futuro. Finalmente entiendo de verdad. ¿Qué es lo que realmente quiero? Tú me diste la fuerza y el valor para empezar de nuevo. Y me hiciste entender que el amor no debería ser. Y ya no será. Todo el significado de mi vida. Hermano Muen. He recibido la carta de aceptación. De Parsons, una de las mejores universidades. El próximo mes. Me voy a Nueva York. ¿Tienes que irte? ¿No hay ninguna posibilidad para nosotros? Hermano Muen. Eres una de las personas más importantes para mí, pero algunos caminos. Debo recorrerlos sola. No quiero ser la sombra de nadie. Ni siquiera una sombra luminosa y hermosa. Iré a un mundo más amplio para ser verdaderamente independiente. Libre. Lin Suin. Bien. Vuela, yo estaré aquí esperándote siempre. No importa cuánto tiempo. La familia Liang siempre te guardará un puesto. Creo que definitivamente podrás convertirte en una persona mejor y más bondadosa. Lin Suin. Gracias. Hermano Muen. El amor. Nunca es la obra final. El sueño sí lo es. Ahora, por fin lo he aprendido. Tengo que agarrar el futuro firmemente en mis propias manos. Ya no me detengo por nadie, ni me pierdo por nadie. Soy Q, soy Lin Suin. Mi mundo acaba de empezar.